Muy buenas noches, estimado docente. Este grupo está integrado por Claudia Geraldine Chirinos, Roberto Antonio Ramos Salazar y Narda Antonella Tello Guerrero, a la cual trata del trabajo final escoger un fenómeno económico. Nosotros escogimos el desempleo. Tiene como finalidad esta investigación poder analizar la ley de empresas y el concepto de desempleo para poder relacionarlas, cuándo debe de crecer una empresa y de esa manera lograr un crecimiento de empleabilidad. Y justamente el Perú es uno de los altos índices de desempleo en escasez de oportunidades. Es por eso que es importante relacionarla las escuelas con el desempleo. A lo largo del tiempo los economistas han tenido diferentes controversias de las teorías de keynesiana y neoclásica. Y también vamos a hablar sobre la microeconomía de un fenómeno económico. Por ejemplo, efecto de precio de los consumidores. ¿Qué quiere decir? El efecto de precio de la demanda y el efecto... Haciendo con la explicación, voy a seguir con el concepto de desempleo. Es uno de los problemas más comunes en el Perú, como lo estaba explicando anteriormente, que vamos a analizar las causas de las teorías keynesianas y neoclásicas. Voy a explicar sobre la teoría neoclásicas, que consiste regular el mercado laboral. Tiene como consecuencia su funcionamiento los constantes bajadas y subidas de los salarios y el incremento de despedida. También lo manifiesta su tipo de mercado, que es una competencia perfecta, y también nos dice que el gobierno es responsable del desempleo, ya que ellos determinan el salario mínimo, lo que impide ajustar el precio de la oferta y la demanda. Y la otra teoría keynesiana, esa teoría es lo opuesto, ya que señala que la causa de desempleo se encuentra en el mercado de bienes y servicios, es decir, depende de los productos que uno va a vender, lo que va a necesitar gente para contratar. Es decir, si la demanda no es suficiente, las empresas podrían prescindir de los contratos de los trabajadores. Y mis compañeros van a seguir con la explicación. Concepto de la economía vistos en clase que se relacionen con el fenómeno económico. Definición del desempleo. El desempleo es una serie de condiciones que promulga el gobierno, en la mayoría de las veces afecta al sector empresarial, y al no lograr el crecimiento de la economía, esto significa no ser capaz de ampliar el margen del desarrollo industrial. Esto quiere decir que el empresario no querrá invertir y por ende la tasa del desempleo empezará a disminuir. PBI se le conoce como nivel de producción y es potencial solo alcanzado los factores productivos, es decir, un PBI es potencial si toda la maquinaria y los recursos trabajan en pleno. Política económica. La política económica en este caso es el gobierno que utiliza sus poderes en torno a la manipulación de instrumentos con el fin de alcanzar objetivos sociales y económicos. El gobierno a su vez provoca desequilibrios económicos. La macroeconomía y el fenómeno económico. ¿Qué es la macroeconomía? Pues la macroeconomía es la que analiza e investiga el funcionamiento de la economía a nivel global. Uso de la macroeconomía. La macroeconomía es utilizable en cuanto a mejorar la forma de cómo conseguir los objetivos de la economía en un país. Objetivos de la economía. Los principales objetivos que persigue la macroeconomía son los siguientes: fomentar el crecimiento rápido del Producto Bruto Interno de un país, bajar la tasa de desempleo y fomentar los productos para generar nuevos puestos de trabajo, lograr estabilidad en niveles de precios, evitar el déficit fiscal, es decir, que el Estado gaste más de lo que ingresa, administrar el tipo de cambio en el valor de la moneda extranjera en moneda nacional y lograr el equilibrio en la balanza comercial exterior. ¿Qué es el MIPE? El MIPE es una unidad económica formada por una persona física y jurídica, con el fin de llevar a cabo la transformación, producción o comercialización de bienes y servicios. Tipología de MIPES. Con base a dichos componentes tenemos la posibilidad de llevar a cabo una tipología de MIPE en tres estratos. Primer estrato,
El MIPE de acumulación posee la función de crear utilidades para conservar su capital original e invertir en el incremento de la compañía. Segundo estrato de MIPE, el MIPE de subsistencia. Esas son las unidades económicas sin capacidad de crear utilidades dentro de su capital, dedicándose a ocupaciones que no necesitan de transformación sustancial de materiales. Tercer punto del MIPE, nuevos emprendimientos. Se considera como iniciativas empresariales convencidas a participar en un enfoque de posibilidad, o sea, como una alternativa preeminente de autorización y de generalización de ingresos. Análisis de la macroeconomía y el desempleo. ¿Qué sabemos sobre el desempleo en el Perú? Pues, tras realizar estudios anteriormente con respecto a encuestas nacionales a hogares de forma tridimensional en el INEI, con las cuales ampliaron los análisis y evaluaciones del mercado, ¿por qué la tasa de desempleo es baja? La tasa de desempleo publicada en la capital de Lima no superó el 10% del PA durante todo el transcurso analizado. Para explicar esta baja tasa de desempleo se necesitan argumentos tanto conceptuales como metodológicos. Pues muchas gracias, le doy pase a mi compañera que nos seguirá explicando más del tema. Bueno, continuando con la exposición, vamos a analizar desde la perspectiva microeconómica el fenómeno económico. Pero primero hay que saber lo que es la microeconomía. La microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. Además, analiza cómo toma decisiones para asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades. ¿Qué estudia la microeconomía? Esta estudia las dinámicas a pequeña escala de la economía. Así aborda temas como la forma en la que se fijan los precios, como el productor establece la cantidad que ofrecerá al mercado, como también qué elementos influyen en las preferencias del consumidor, entre otros. Otro tema de la microeconomía son los diferentes tipos de mercados que pueden distinguirse. Y aunque no siempre es muy fácil diferenciarlo a qué categoría pertenece, gracias a este marco teórico nos permitirá entender cómo funcionan las dinámicas de la oferta y de la demanda. Ahora, la microeconomía y el desempleo. El desempleo a nivel mundial ha observado un descenso, sin embargo sigue siendo un problema a nivel global. En este tiempo de la pandemia ha golpeado fuertemente la economía de nuestro país. En el segundo trimestre del año pasado se perdieron 6 millones de empleos y la población ocupada se redujo. ¿Ayuda a la microeconomía a comprender el Estado? Pues la microeconomía ha desarrollado mucho el marco teórico de decisiones relacionadas con el Estado. Se estudia el impacto de los impuestos y hace el cambio de la sociedad más allá de la recaudación. También se estudia la actuación del Estado ante los fallos del mercado y del gobierno. ¿Cómo afecta el desempleo en la microeconomía? Pues esta afecta a la producción y esta pérdida de producción no se puede recuperar. También afecta a las personas que al estar ociosas pueden perder sus habilidades y destrezas, y esa razón hacen de que pueda bajar la productividad laboral. También en la parte social podemos encontrar que al ver personas que no tienen empleo les genera frustración, estrés y carencia en sus satisfacciones, que eso desencadena a otros problemas como pobreza, violencia, migración y más economía informal. En este momento hablaré del análisis de la microeconomía y el desempleo. El progreso y la evolución tecnológica se ha podido considerar que cada día se necesita fuerza laboral más especializada. El análisis de dinámica del trabajo general revela que existe una gran movilidad en el estatus laboral de los individuos. Es importante también que en el análisis de los flujos de entrada y salida del desempleo, las personas que entran al desempleo pueden provenir del empleo o la inactividad, y cuando vienen del empleo pueden ser por razones involuntarias o voluntarias. El análisis econométrico también indica que la duración del desempleo muestra una dependencia positiva para el caso de las salidas o a la inactividad y dependencia unitaria con respecto a la salida del empleo. En otras palabras, las ofertas del empleo arriban a una tasa constante, lo cual puede llevar a la existencia de concentración del desempleo. Conclusiones. La teoría neoclásica es la cuya pilar principal que es la flexibilidad de los salarios, que esta tiene ventajas y desventajas.
También uno de los aspectos más controvertidos sobre esta es el pensamiento que busca minimizar la intervención del Estado contribuyendo a la flexibilidad de los salarios. Otra conclusión es que de esta manera, en términos cuantitativos, el ingreso es igual al consumo más el ahorro, o lo que es igual, el ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo. El mercado es la institución económica en el cual se encuentran las dos partes que intercambian, ya sean un bien o un servicio. Muchas gracias, profesor, y espero que le haya sido de mucho gusto nuestra exposición de nuestro trabajo final de economía.